Durante la década de los 90 y en el marco de la resistencia social y popular al modelo neoliberal, surgió en la Argentina un poderoso movimiento de documentalistas, movilizándose junto a los organismos de derechos humanos en lucha por recuperar la memoria, a los movimientos de desocupados organizándose para sobrevivir, y a los trabajadores y trabajadoras recuperando las fábricas abandonadas por los patrones. Las cámaras documentales estuvieron presentes. Y ahí se les sigue haciendo frente, porque ellos iban pasando por la ruta y se iban armando más piquetes, atrás de ellos. La gente se salía de la ruta y volvía a la ruta a armar más piquetes. Salían de la ruta y volvían. Maten a todos estos indios de mierda, que no le queden ganas de cortar otra ruta. A esto hay que enseñarle. Así que nos corrieron por todo Cutralcó y Plaza Huíncula. Ahí fue donde en Plaza mataron a Teresa Rodríguez. Vos votás y no decidís nada. Reclamás y te dicen reclamen, es como un paisaje. De las cosas que han pasado, de las muertes, de los golpes, todo, pero cuando a uno le aprieta el zapato, ¿qué va a hacer? Tienen que salir, tienen que defender, ¿no es así? No podés pensar que el futuro va a ser mejor. Vos querés que el futuro sea mejor, pero... Y va a depender de nosotros. Va a depender de que nosotros nos demos cuenta de que ya no hay alguien que va a venir a hacer las cosas por nosotros. Hay que luchar porque si no, no se consigue nada. Así como las mujeres fueron la vanguardia de la resistencia popular, gran parte de la producción documentalista de esos años y hasta bien entrado el nuevo siglo fue diseñada y realizada por mujeres. En los festivales nacionales de cine y video documental, organizados por el Movimiento de Documentalistas en sus ediciones anuales desde 1997, muchos de los más importantes premios otorgados por los jurados fueron recibidos por documentalistas mujeres. Mención especial al mejor documento humano. Es para Madre, de Guadalupe Subiela. La entrega la señora Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora Madre. Gracias al jurado, gracias a todos, y queremos decir que esto es esta mención, este orgullo de trabajo de Guadalupe es para los 30.000 detenidos desaparecidos. Abordando géneros y temas diversos, históricos, sociales, culturales, antropológicos o directamente políticos, las mujeres documentalistas aportaron su mirada propia y particular a este periodo bisagra de nuestra historia. La vida, obra y mirada de algunas de esas documentalistas queremos poner en imágenes y sonidos en este documental que hemos dado en llamar Esa mirada, Mujeres Documentalistas. Malena nació en 1978, en plena dictadura militar argentina, y fue adolescente en los 90, durante el embate neoliberal. Tenía 22 años cuando hizo su primer documental, Piqueteras, junto con Vero Mastro Simone. Fue un documental salido de la necesidad de lucha frente a un país saqueado. En 2007 realizó Agujeros en el Techo, que según ella misma fue la experiencia que más la hizo crecer como artista, que la hizo tirar abajo estructuras y prejuicios, que la llevó a enfrentarse con sus límites. En 2014 filmó Mujeres de la Mina, un documental que la encontró más madura como artista, como mujer. Durante el rodaje, con su amiga Lorelei Unamuno, atravesaron años de mucha intensidad,
Las dos fueron mamás y también perdieron seres queridos. Para Malena eso marcó su proceso creativo, la vida y la muerte. Empecé a hacer videos re chica, en la época de la secundaria. Yo militaba en el centro de estudiantes y mi forma de participar era desde la comisión de video. O sea, ya filmaba con una VHS compacto las asambleas y las marchas y tomaba registro de todas las actividades del centro de estudiantes. Y ya desde ese momento sentía que era un canal de expresión. Y bueno, también mi viejo era fotógrafo, entonces también siempre hubo cámaras dando vueltas y eso también influyó seguramente. Pero bueno, después se tornó cada vez más en serio y al punto de que hoy es algo vital, digamos. Si no hago fotos y documentales, no me muero, digamos, o dejo de ser yo, no sé. Es como una parte muy importante de mí. Y sobre todo... ¿Cuando terminaste la secundaria, seguiste estudiando directamente? Apenas terminé la secundaria, entré a la escuela de Avellaneda, estudié cine documental y algunos años después la conocí a Adriana Lestido, que es con la que empecé a estudiar fotografía. Y eso me hizo crecer artísticamente y darme cuenta que también es todo personal en el fondo y hay que hacerlo con mucho compromiso y mucho trabajo y tomarme las cosas como más profundas. Hice muchos años en el taller, desde el 2000 más o menos hasta hace unos años. Porque ella sigue convocando a talleres, ahora son distintos, es una vez por año, así. Y a veces voy y me hizo crecer estética, en la cuestión estética. Pero sobre todo en entender, por un lado, que las cosas llevan mucho trabajo. Sí, o sea que yo me acuerdo al principio cuando empecé el taller con Adriana, todavía era... sacaba fotos, pero no era una fotógrafa. Y me crucé ahí con fotógrafos de verdad. Y a la segunda clase le dije, no, mira, yo no estoy a la altura. O sea, como quería dejar, claro. Y ella me dijo, y tenés que trabajar. O sea, y eso fue como el primer gran aprendizaje. Bueno, cuando hice Piqueteras era re joven. Sí, tenía 21, 22 años. Era muy chica. Y fue, nada, yo trabajaba con Vero. 2001, antes del colapso, pero que ya estaba todo muy denso. Cierra la empresa donde estábamos trabajando, nos quedamos sin trabajo. Ya veníamos con el proyecto y empezamos a ir a los piquetes de acá, de la provincia de Buenos Aires, y a investigar. Y bueno, nos topamos con que la mayoría eran mujeres, con que el origen había sido en el interior, en Cutralcó, bueno, eso ya lo sabíamos, pero
era muy difícil investigar, o sea, en la prensa no salía nada, estaba todo muy tapado los movimientos sociales antes del 2001. Y decidimos ir a los orígenes y que sean mujeres. En el medio del rodaje fue el estallido del 2001 en Buenos Aires y nosotras estábamos en Mosconi en ese momento. Pero bueno, decidimos igual seguir con la premisa de que sean mujeres y de que esto era sobre el movimiento piquetero, y no los cacerolazos y todo eso. Nada, era otro documental, ¿no? Y fue un acierto, yo creo, porque había material sobre el movimiento piquetero, pero no con una mirada de género, cuando eran notoriamente las protagonistas del movimiento. O sea, no solo eran el 80%, fueron las primeras en salir a cortar la ruta. Y, o sea, en general eran pueblos petroleros, donde los hombres eran los que se quedaban sin trabajo, pero eran ellas las que salían a la ruta. Ellos por ahí se iban a buscar trabajo a otros lados, pero las que salieron a reclamar trabajo en las rutas nacionales fueron las mujeres con sus hijos, y a hacer la olla popular y bueno, encontrar una salida a esa desesperación, ¿no? En ese momento era una necesidad de decir lo que estaba pasando, de gritar lo que estaba pasando. Hoy lo veo también como, bueno, como que un registro histórico de ese momento, ¿no? De Cutralcó, Mosconi, Ledesma, o sea, de cómo empezó esto que fue el movimiento, que después creció un montón, se ramificó, se complejizó. Ser piquetera es salir a luchar por una necesidad que uno tiene. Hacerse escuchar con la gente que no nos quiere escuchar, que nos hacen oídos sordos, como ser nuestros gobernantes. Hay hogares, niñas, que no tienen el pan. Hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Y cuando vos salís a pedir no te escuchan, no escucha. Por eso la única forma para que no escuche es que cortar la ruta. Pero ¿qué nos da él? La respuesta que nos da es palo. No solo fue palo, muerte. Y ya no se podía, ya era insoportable, ya no había cómo, de qué poder salir adelante. Y uno de las dádivas no va a vivir, de los bolsones es un engaño. ¿Qué prefería nuestro gobernante? Que salgamos a robar, que salgamos a matar, que matemos a un comerciante para robarle qué comer, antes que salir a la ruta. Agujeros en el techo fue otro proceso totalmente. También fue más un encuentro con estas mujeres. Yo daba un taller de cine en la Villa 20 en Lugano, que en principio era para varones y mujeres, pero terminó siendo de mujeres. y ellas hacían cortos, ¿no? Cortos que eran de ficción, pero muchas actuaban de sí mismas y había una cosa de espejo todo el tiempo. Eso fue durante 2 años, del 2003 al 2005. También la hacía con otra chica que se llama Fernanda Álvarez. Después el taller terminó, pero yo seguí yendo, igual que en el taller, una vez por semana, iba y tomaba unos mates, me charlaba todo, y ya a veces creó una relación como de familia, de amistad, de cariño. Y bueno, era muy fuerte ir a la villa y sumergirme en la vida de ellas y sinceramente para poder digerir todo lo que estaba absorbiendo y todo lo que ellas me abrían, tenía que transformarlo en un documental realmente para no enloquecer o para poder digerirlo. Y después si eso aporta al resto del mundo, fantástico, si no, igual yo necesito hacerlo, o sea, me pasa un poco eso. Es como una necesidad para no enloquecer y también siento a veces una responsabilidad como también lo tienen los médicos o los maestros o no sé, yo hago documentales, ¿no? Bueno, esa creo que fue la experiencia que más me transformó de todas,
Fueron muchos años en la villa, desde el 2013 empezó el taller y la película la terminé casi 2008, o sea, fines del 2007. Muchos años de ir una vez por semana, de quedarme a vivir ahí. Durante el rodaje estuve viviendo ahí todo un invierno, el invierno del Mundial del 2006. Capaz que volví a mi casa a cambiar la ropa, a agarrar más cassette y después me iba de vuelta a vivir a la villa. Y fue transformadora, o sea, se cayeron prejuicios buenos y malos y estructuras y 1000 veces me pregunté qué estoy haciendo acá. O sea, podría vivir mi vida tranquila y estoy acá en el infierno con estas mujeres y nada, la verdad es que me enriqueció mucho esa experiencia. Aprendí mucho de ellas. Y creo que ellos también, fue como un intercambio. Ellas fueron a todas las veces que se proyectó en Buenos Aires, incluso en Mar del Plata. Y bueno, en la época que se estaba por estrenar, que por ahí había notas en la radio, así, ellas venían también. Que estaba bueno porque ellas venían a la proyección, después charlaban, o sea, en el momento del debate subían y hablaban. Y nada, la gente las felicitaba y era como también sentirse realizadas, ¿no? Y Mujeres de la Mina es el último documental que está recién terminadito. También fueron un montón de años. Y fue en Bolivia, en Potosí. ¿Cómo surge? ¿Cómo tomás idea? Bueno, surge, en realidad fue Lore la que tuvo la idea original. Ella viajó a la Asunción de Evo Morales el 2006. Y en ese viaje fue a Potosí y la conoció a Francisca, que es una de nuestras protagonistas. Y Francisca le propuso que hagamos un documental sobre las mujeres en el Cerro Rico. Y Lore, en ese momento, digamos, ahí plantó la semilla. Y Lore volvió, lo primero que hizo fue encontrarse conmigo y decirme, tenemos que hacer un documental sobre las mujeres, Sí, dale, le dije yo. Yo igual en ese momento, 2006, estaba en pleno rodaje de Agujeros en el Techo. O sea, le dije, déjame terminar y arrancamos con ese. Pero igual nos juntábamos a escribir el proyecto. Fue también súper intenso, ¿no? El Cerro Rico de Potosí es intensidad y es muy hostil. Bolivia de por sí es muy intensa. Pero ahí está como muy marcada la muerte todo el tiempo, ¿no? Las minas tienen siglos y siglos y siglos de explotación y muerte. El Cerro Rico está todo lleno de agujeros. Te cierra el pecho, o sea, es realmente muy opresivo. Y de hecho las personas mueren, los varones mueren a los 30, 40 años. O por algún accidente en la mina o por la silicosis, que es el mal de mina, o sea, se les secan los pulmones. Entonces las mujeres que no pueden entrar a la mina porque es una maldición, quedan viudas. Entonces al final Potosí está lleno de mujeres viudas, con muchos hijos. Vuelos y cuotas sin interés con su tarjeta de crédito. Habla en inglés.
Tu cara primero lavada, después tus manitas. Esto es para... Ay, muñeco. Con martillo. Esto es para... Înțeles, schiți. Mira, mami, sacando uma fuga. La diferencia con Mujeres de la Mina es que fui directo a las mujeres, no di vueltas antes. Que en el caso de piqueteras, primero me metí en el movimiento piquetero, al principio miraba a varones y mujeres, me fui dando cuenta el protagonismo de las mujeres en el movimiento, en cantidad y en sostenerlo y en ser las primeras en salir. Y tuve que llegar a la decisión de que en este documental la voz la iban a tener las mujeres, que era la diferencia por ahí en otros documentales que había sobre el movimiento. En el caso de Agujeros en el Techo también, al principio era un taller de cine mixto, a varones y mujeres de la villa. Y solos los varones se fueron yendo, yo fui enganchándome cada vez más con esta familia de mujeres y al final... la relación era con ellas y el documental era sobre ellas y con ellas. Pero tuve que hacer todo un proceso hasta tomar la decisión de que eran las mujeres a las que yo estaba mirando, que era en ellas en donde veía un espejo y me sentía identificada en su condición de mujeres y en su lucha, ¿no? Y en su vida, en llevar adelante su vida. Y en Mujeres de la Mina, si bien fue Francisca, una de las protagonistas, las que nos propuso hacer el documental, ya directamente apuntamos hacia las mujeres. No tuve que dar todo ese rodeo, sino fui directo al grano, sí. Yo miro a las mujeres, me identifico con ellas. Me interesa, no solo hay una búsqueda en ellas, sino que también me interesa que por lo menos en mis obras las imágenes de las mujeres reales y poderosas que yo encuentro, reflejar eso, no la imagen que suele haber en las películas y en la televisión de mujeres objeto de consumo, mujeres que les gusta hablan del detergente y el limpia inodoros, sino mujeres reales, que no son rubias y sonrientes a todo lo que les sucede, sino que tienen arrugas en la cara y tienen fuerza y poder y enojo muchas veces y muchas cosas por las que luchar. Y elijo también a las mujeres porque, no solo porque me identifico con ellas, no solo porque la imagen de las mujeres que suele estar dando vueltas no es la de las mujeres que yo veo, sino porque también dentro de esto, digamos, mis obras, mis documentales, mis fotos tienen siempre un compromiso social, porque la realidad en la que vivo es una realidad que me duele y que no puedo naturalizar y necesito convertirla en un objeto, o sea una foto, o sea una película. Pero dentro de esos grupos sociales que yo retrato, sean piqueteros, sean mineros, sean villeros, las mujeres son las que se llevan la peor parte, ¿no? O sea, tienen una doble exclusión y una doble opresión del lado de la sociedad. Y entonces me parece también que es un compromiso con ellas, con nosotras. Por eso elijo a las mujeres. Para mí hacer documentales o fotos es una forma de vivir y es una necesidad sobre todas las cosas, ¿no? Una necesidad de decir lo que siento, lo que pienso, lo que vivo y transmitirlo más allá de que después esa obra se vea y circule, que eso está buenísimo,
Pero eso es un valor agregado. Yo necesito hacerlo y decirlo porque la realidad me conmueve y no puedo hacer nada con eso, digamos, no puedo naturalizarlo. Yo tengo un laburo de fotos de gente que vive en la calle, que fueron durante años que estuve viviendo ahí en Constitución, y me pasaba eso, o sea, o enloquecía o hacía, o sea, no podía naturalizarlo y que sea parte del paisaje, ¿entendés? Y bueno, un poco eso me pasa con todas las obras. Creo que lo hago para no enloquecer. Pero también soy consciente de que tengo ciertos privilegios, que tuve acceso a la educación, que tengo posibilidad de tener una cámara, que tengo posibilidad de hacer una película, que no cualquiera puede hacerlo. Y eso también me da una responsabilidad, ¿no? Como a cualquier persona, o sea, todos tenemos responsabilidad. Pero bueno, mi forma de aportar es esta. Lucrecia nació en Rosario en los años 60 y comenzó con su vocación de maestra jardinera. Esto lo lleva en los 80 a trabajar cerca de una villa, lo cual la pone en contacto con una realidad que en sus palabras define como esa realidad que la gente no quiere ver, esa realidad que se niega. Y esa definición marca la elección o el encuentro con los temas de sus documentales, las mujeres y la marginalidad. Estudia entonces en la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario, de la cual es además hoy en día docente. Su trabajo de tesis para egresar con el título de realizador audiovisual fue un documental sobre la pobreza que se llamó De carne y sueño, lo que la lleva a conocer a Nora Rashid, mujer de un barrio periférico de Rosario, con la cual realiza Refugios en 1997 sobre la violencia familiar. Y 10 años más tarde, allá por el 2007, hace también con Nora Espejos, un microdocumental. En 2010, la investigación temática sobre la vida y muerte de Sandra Cabrera, una mujer dirigente gremial y trabajadora sexual, la lleva a lo que sería su primer largometraje documental, Sexo, Dignidad y Muerte. Su última producción en el año 2012 fue una serie de 4 capítulos titulada Nosotros detrás del muro, sobre la vida de 3 mujeres privadas de su libertad, detenidas en la unidad número 5 de la ciudad de Rosario. No son personas privadas de sus derechos, nos dice, porque nunca los han tenido. Yo empiezo en esto ya de grande, ¿viste? Porque primero soy maestra jardinera y trabajé muchos años en jardines de villa, de lugares muy marginales, y esto me llevó a conocer bastante por dentro las familias de las villas, y después se me ocurrió estudiar cine, ¿no? Ya tenía mis 30 y largos y entré a estudiar en la escuela de cine. Y bueno, y me dediqué a esto del documental social. Yo siempre mi línea de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con los derechos humanos, con la vulnerabilidad de las mujeres a veces, y a dedicarme a este tipo de documentales sociales donde hay una realidad para mostrar que la gente no quiere ver, que la sociedad niega o que invisibiliza. Y las problemáticas me fueron, yo digo que como que me fueron buscando, ¿viste? Yo estaba ahí y me llegaban estas cuestiones. Conocí una mujer en la villa que se llama Nora, que es madre de 12 hijos, y bueno, ella me fue, yo digo siempre que ella me enseñó a mirar
a mirar la pobreza, las cosas buenas también que tiene, porque hay como un estigma, ¿no? Y esta cosa de la discriminación y que son portadores de cara porque tienen gorrita o porque viven en una zona marginal. Yo quería romper un poco con esto y siempre me fui sosteniendo en esta defensa de los derechos humanos, en esta... me llama la atención o me preocupa mucho la injusticia, ¿no? Y bueno, creo que en parte el video puede llegar a ser, el cine en su conjunto, reparador por ciertos momentos, ¿no? Lo siento como una deuda que hay que devolver a estos grupos, a estas minorías vulnerables, para que se socialice más estas cuestiones que quieren mantenerse como más ocultas, ¿no? Esto, no quiero ver ni los pobres, ni la droga, ni la cárcel, ni la locura. Me parece que son temas donde hay que develar, hay que sacar el velo. Mucha gente habla sobre la mirada de la mujer, ¿no? Yo creo que hay tantas miradas como sujetos, que hay miradas de hombre, de mujer, hay miradas con el cuerpo que uno tiene, con la historia que uno tiene, con las percepciones que cada uno tiene. Entonces va a haber infinitas miradas. Lo que sí hay, me parece que es una decisión estética, política, de los temas, de los encuadres, de lo que querés mostrar, de lo que vas a recortar, pero después es un conjunto, porque el asistente de dirección es varón y te da ideas que son superadoras de lo que vos querés hacer en rodaje, el músico también es hombre y sin embargo interpreta lo que vos querés contar, entonces es una mezcla. Yo la parte estética generalmente trabajo con un director de arte. Entonces, para mí sí, aunque sea documental, muchas personas se asombran, pero aunque sea un documental, tiene su puesta en escena, ¿no? Y me parece que a veces el ser mujer me ha dado cierta intimidad con el sujeto protagonista, que en la mayoría de las películas mías son mujeres. Entonces creo que encontramos como a veces una especie de lenguaje común, pero que ¿por qué no lo podría ser un hombre? O sea, yo no puedo decir esto lo logré porque soy mujer. Sí siento que el entrevistado se abre a una intimidad que yo puedo captar, pero no creo que me abra más o menos puertas. Me parece sí que hay algo común con la mujer en la que tengo enfrente, pero ¿por qué no puede sensibilizarse también un hombre con estas cosas? Tal vez el relato del otro es el que cambia. Bueno, mi primer documental fue un trabajo de tesis para egresar de la Escuela de Cine y hice un trabajo que se llamó, un documental sobre la pobreza, que se llamó De carne y sueño, y conocí a una mujer, Nora, y ahí me di cuenta también que me gustaba hacer este cine de denuncia, un cine social, donde está el sujeto protagonista, tiene que tener necesidad de contar algo. Tiene que haber una necesidad para hacer un documental, no es porque a mí me guste hacerlo o porque quiero ganar un premio, sino que tiene que haber una necesidad de develar algo, de mostrar una realidad que no se ve, que está invisibilizada. Será porque también habré sido muy transgresora cuando yo era más chica, y entonces todo lo que tenía que ver con lo negado, lo prohibido, lo de que esto no se habla, me llamó más la atención. Y dije, bueno, son sujetos de derecho y además son sujetos que necesitan cierta devolución de dignidad. Yo digo que restituía la dignidad perdida estos materiales. Entonces, bueno, hago este documental, después con ella misma empezamos a formar un vínculo muy fuerte y hacíamos lo que yo llamo como una coproducción con el entrevistado. O sea, ya no era una película mía, sino que era una película nuestra. Y con Nora empezamos a coproducir, digo yo. ¿Por qué? Porque por ahí decíamos, ay, necesitamos poner una luz para que haya más claridad acá en este sector y no tengo una escalera. Ahora le pedimos una escalera al cholo acá enfrente, entonces iba y buscaba la escalera. Después decíamos, qué bueno sería que pase un carro. ¿Cómo querés que sea? ¿Carro a caballo? ¿Un carro tirado por una persona? Yo te consigo. Y entonces hacíamos como la producción juntas, ¿no? De estos encuadres. O nos sentábamos, por ejemplo, yo le decía, bueno, Nora, ¿qué es lo que hay que contar? ¿Qué hay que decir del barrio? ¿Qué hay que decir de los adolescentes? ¿O qué está faltando? Entonces ella me decía, poné la cámara y yo te digo.
¿no? Pero un poco el guión también lo trabajábamos juntas. Y así nace el segundo documental, que es Refugios, que es un documental sobre violencia familiar, porque veo que ella se reúne con las vecinas del barrio y empezó a hablar de la violencia y hacerlas hablar a ellas. Y dije, acá hay otra película y hay otra necesidad para contar. Entonces surgió Refugios. Yo lo que digo es que sí, pasa eso. Pero si nosotros nos ponemos y hacemos y trabajamos, invitamos a otras mujeres también, se va haciendo una cadena. Y esa cadena puede llegar a ser muy larga. A lo mejor nosotros no vamos a existir más. Los profesionales que trabajan en esto, por ahí terminan cayendo en un saco roto, porque la violencia termina siendo un círculo como lo de adicción, un círculo vicioso, donde atienden a una mujer, la vuelven a mandar al mismo lugar y el problema sigue, porque no le buscan, no una solución, pero sí una respuesta positiva para la persona esta. A lo mejor nosotras le podemos dar toda la contención en hablarla, en decirle lo que puede hacer, pero si no tiene la ayuda de los lugares que están para eso, porque esa persona a lo mejor tiene que volver a la casa. Porque vos sabés bien que cuando se deciden hablar, y nos ha pasado, cuando se deciden hablar no pueden volver a la casa. Pero de todas maneras vuelven a la casa, sí, porque los lugares esos están para un tiempo. Pero ¿y si esa persona no encontró? No le sirvió para nada. Como el caso de Julio, de que tuvimos todos los contactos y ahora está encerrada, que no salió más. Que se hizo con los contactos con el albergue, con los abogados, a ver si podía hacer la denuncia. Y que tiene toda la familia ahí al lado de ella, que es del marido, no puede hacer un mandado si no están controlando. Está amenazada. Claro, está amenazada por el marido, por todo, por la suegra. Claro, pero la cuestión no se trata de las mujeres, sino se trata de que las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que tienen la posibilidad de contratar gente que se ha preparado, que ha estudiado años para trabajar en todas los posibles desastres o problemas cotidianos que tiene la gente, venga a trabajar a un lugar como este, sin tener noción del lugar. La forma de cambiar eso sería trabajar en conjunto con la gente que estamos en el lugar y la gente que ha estudiado con esta posibilidad. El día que mezclemos la teoría que ellos tienen con la vivencia que tenemos nosotras desde acá, entonces vamos a tener un lugar de contención de verdad y vamos a poder ayudar a las mujeres o a las familias en lo que se requiera. Y después de eso me metí un poco más con los derechos humanos en general, entonces me vinculé con la gente de AMSAFE, del Sindicato de Docentes acá en Rosario. Hicimos una película sobre un centro de detención clandestino y ahí ya se ampliaba la cosa, ¿no? Ya no eran los pobres, los marginales, sino que también había otros sujetos donde habían sido castigados injustamente y también eso me llamaba mucho la atención. Y después de esto pasa un tiempo sin hacer nada, porque además me dedico a la docencia y porque uno a veces no puede vivir de esto, y estoy ahí dando clases sin demasiados proyectos. Y aparece un colega que me habla sobre Sandra Cabrera, que fue una trabajadora sexual asesinada en el 2004 acá en Rosario, de la cual todavía el caso estaba impune, y entendí que había que hacer otro documental y empecé a investigar. Y lo que me sucede siempre es que yo, bueno, le debe suceder a muchos documentalistas, me enamoro de los personajes, ¿no? Del sujeto protagonista. Me siento una atracción, pero así hubiera sido hombre o mujer, digo, también hubiera hecho un documental del Pocho Leprati, ya estaba hecho, pero sentía que era una dirigente social que estaba como estigmatizada porque trabajaba en esto del trabajo sexual, era madre de familia y era dirigente sindical. Mamá siempre trató de hacer que yo siga adelante, que no me deje llevar por lo que me dicen, que no me interese.
Sí, en la escuela cada 2x3 me preguntan sobre mi mamá qué hacía, de qué trabajaba. Y yo siempre trato de contestarle de buena manera, pero ya, si hace ya 5 o 6 años que ya falleció y me da cosas ya hasta seguir hablando de ella. Pero yo sigo orgullosa de lo que mi mamá hizo, porque mi mamá todo lo que hizo era para darme lo mejor a mí. Si ella trabajó eso, pues será porque no consiguió otra vuelta, pero... Bueno, ya venía yo recreando dentro del documental, ¿no? Y con Sandra Cabrera lo que me pasó es que me contaban cosas tan íntimas de su vida como mujer, de su vida diaria, que tenía hijos que llevaba a la escuela, ¿no? Y a la noche se dedicaba a esto del trabajo sexual como un trabajo verdaderamente, que dije, el impacto va a ser mucho más grande si vemos a un actor que representa la vida de Sandra Cabrera llevando a su hija a la escuela y a la noche poniéndose los tacos, va a ser mucho más fuerte que alguien lo diga a cámara, ¿no? Y entonces decidí hacer segmentos de ficción recreados con actores, pero con todas ideas que yo sacaba de los testimonios, ¿no? O sea, era vida real de ella. Me parece que la ficción le aporta un plus de emoción, de veracidad, que el relato lo tiene solamente en la palabra, ¿no? Es así que empiezo a usarlo como un recurso, esto de la recreación. Y nada, cuando estreno la película de Sandra, que fue muy fuerte también para mí porque me abrió el espectro de lo que es el trabajo sexual, de lo que es un sindicato de trabajadoras sexuales, que era como impensable, ¿no? Para alguien que no estaba cerca de esas realidades. Me encuentro con mujeronas de 40 años, casi todas sostenes de hogar, madres de familia, con hijos a cargo, que trabajaban de esto como quien agarra la valija de herramientas y dice yo me voy a trabajar de tal hora a tal hora, y ellas se agarraban los tacos y se iban a parar en una esquina, de tal hora a tal hora, ¿no? ¿Vos te acordás de, para los días de Reyes, íbamos todas, me acuerdo, a la juguetería esa que... Sí, toda la juguetería a comprar juguetes para los Siempre chicos. fue, no sé por qué las trabajadoras somos, parece que queremos todo lo que no tuvimos, sí, los cumpleaños. Nosotros no tuvimos los regalos. Bueno, el objetivo más importante de la organización es ser reconocida como trabajadoras sexuales y tener los mismos derechos que tienen todos los trabajadores. Y eso lo que hace es que nos lleve a pelear en contra de, obviamente, el histórico patrón de las trabajadoras sexuales, que es la policía, que es quien se queda con la mayor ganancia de nosotras, las trabajadoras sexuales. Ese es uno, y luego trabajar en el tema de mejorar la calidad de vida. Queremos que tener psicólogos para curar el alma, porque muchos años, pero muchísimos años nos han enfermado, ¿no? Diciéndonos que no valemos nada, que somos unas putas de mierda, que somos madres abandónicas, que somos drogaditas, que somos ladronas. Como que la sociedad necesita que nosotras seamos un, digamos, depósito de miseria, ¿me entiendes? O sea, como un tacho de basura donde la sociedad pacata, hipócrita, y la que consume, porque digo, si acá estamos paradas es porque hay alguien que demanda, necesita depositar todas sus miserias en ese tacho, ¿no? Y me impactaron esos relatos. Me metí mucho en la película y bueno, se estrenó acá en Rosario. Se vio bastante, lo tratamos de mover mucho, y la cárcel de mujeres de acá de Rosario tiene una FM que funciona una vez por semana dentro de la cárcel, donde las mismas chicas detenidas hacen reportajes y tal. Y entonces una vez a la semana lo hacen en la FM, las llevan, las trasladan a ellas y las llevan. Entonces me llega a mí la comunicación de que me quieren hacer un reportaje por la película de Sandra Cabrera. Entonces voy a la FM, no a la cárcel, voy a la FM, yo sabía que eran chicas detenidas, pero claro, cuando entré en la mesa que estaban en el aire, yo no sabía cuál era cuál, quién era, si había alguna trabajadora social y otra estaba detenida. Era un grupo de 4 mujeres que me hacían preguntas y eso me llamó mucho la atención. Y me dio ganas de empezar a preguntarles a ellas y de tener ahí otra película, ¿no? De qué pasaba con la realidad de las mujeres presas. Fue tan fuerte el impacto, cuando termina el programa todas mandaban saludos a sus hijos, saludos a mi mamá, no sé qué, y después entra la policía, digamos, las custodias, que las tenían que llevar otra vez al penal, y las esposan ahí adelante mío, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, porque tenían una actitud cuando la palabra estaba liberada, y fue otra la cosa cuando las esposaron y se las metieron en ese camioncito. El encierro
destroza la identidad de las personas. La verdad que esto no se le decía a nadie. Ni al peor enemigo le deseo esto. No. Cumplió el añito la Antonella la semana pasada. Sí, vos me dijiste que había cumplido el año. No pude ni saludarla, no puedo hacer. Muchas de estas mujeres son víctimas, son hijas de madres golpeadas, nietas, abusadas, sin infancia. Estuve 8 años maltratada. Bien. ¿Cómo saliste de esa circunstancia? Pegándole un tiro y una puñalada. Le perforé el pulmón y le di una puñalada casi en el corazón. Arrepentida sí, obvio, me arrepiento de haberle quitado la vida. Pero, ¿era él o era mí? Que si tengo que volver por uno de ellos, voy a volver. Por mi hija sí, yo siempre doy la vida. Le clavé la cuchilla acá y acá. Y si lo tuviera que hacer otra vez, calculo que lo volvería a hacer. Aunque la gente diga, ahí, pero ella se la buscó. Sí, pero se sufre. Somos seres humanos. Lejos de ponerme a favor del delito, me pongo a favor de los derechos humanos y del respeto que tiene que tener cualquier persona. Entonces, bueno, empiezo a tener un vínculo con ella. Yo siempre trabajo sobre el vínculo afectivo. A partir de allí empiezo a descubrir qué es lo que es necesario contar en esa realidad. Una realidad densa, dramática. Hay mujeres con bebés dentro de la cárcel, chicas muy jóvenes, hay poblaciones de entre 25 o 30 años y algunas, las más mayores, están por violencia de género porque han matado a su compañero, y las más jóvenes por tráfico de droga, por robos calificados. Y bueno, era otro mundo tremendo, sórdido, que se me abría y que merecía un documental, así que ahí fue la serie Nosotros detrás del muro, que son 4 capítulos. Y bueno, ahí sentí que también estaba con mi compromiso otra vez en la lucha por los derechos humanos. Que vos tomás temas silenciados socialmente. Sí, es como que paro la oreja en esas cosas, ¿no? Donde no se habla mucho o donde veo las dificultades, ¿viste? La gente que es una papa caliente, eso, ¿viste? Esos temas que uno no sabe qué hacer y entonces los corre a un costado. Me parece que todo lo marginal, lo que no le podemos encontrar una explicación, lo que no nos gusta, ¿no? La gente en el encierro, por ejemplo, piensa, bueno, que haya más cárceles, que les pongan cárcel a los menores, ¿no? Cada vez cuanto más chicos sean que estén encerrados, pongamos más rejas, y parece que ahí estaría la solución. Y es al revés, cuanto más encierro, más grande es el problema que tenemos afuera, ¿no? O sea, cuanto más no querramos ver esto, o el hecho de recuperar mujeres, ¿no? O mujeres o hombres que estén detenidos. ¿De qué manera la sociedad puede rehabilitar a alguien que nunca fue habilitado para nada, ¿no? O sea, que yo esté de este lado es una cuestión de azar. Me tocó a mí ser de clase media, o me tocó estudiar, me tocó que mi papá trabajara y me diera un ejemplo de trabajo, pero el que le toca por sorteo estar en otro lado. Lo que quiero agregar como reflexión final es un poco para qué sirve o para qué cómo entiendo yo el cine documental de denuncia, ¿no? Para mí es realmente una posibilidad, es una herramienta el cine, una herramienta donde el sujeto protagonista, al verse en la pantalla, siente cierta restitución de su dignidad, una dignidad perdida. Y al verse el sujeto protagonista, me parece que se va restituyendo un poco esa dignidad. Eso para mí significa el cine documental, una herramienta que antes diríamos una herramienta de liberación, ¿no? Ahora una herramienta para reparar la dignidad. Vamos con esta toma, es un capítulo de Historias de Vidas, Aurora Venturini. Ana Cacopardo nació en 1965 en la ciudad de Necochea. Aurora Venturini escribió toda la vida. Sin embargo, recién luego de la edición de Las Primas, en 2007, cuando tenía 85 años, logró una circulación masiva. A los 91 años,
Sorprende la potencia de su lenguaje. Nació en La Plata, donde todavía vive, y no para de escribir. Ana es productora ejecutiva, guionista y conductora de programas periodísticos y documentales en radio y televisión, abierta y de cable. Entre los años 2000 y 2002 estuvo a cargo de la conducción del ciclo televisivo Historias de Vidas, emitido por Canal 7 de Argentina. Actualmente conduce el mismo ciclo en Canal Encuentro. Que te hablaba, acá están los nenes de Itatí. Su actividad documental comienza en 2002, año en que realizó en forma conjunta con Eduardo Miñona y otros realizadores el documental Cartoneros de Villa Itatí, con la idea de mostrar que la unión y la comunidad permiten superar obstáculos. En 2006 codirige junto a Ingrid Haschek Un claro día de justicia, sobre el juicio y la condena al excomisario general Miguel Echecolatz. Este documental también es una denuncia sobre la desaparición en democracia de Julio López, testigo en el juicio. En 2009 codirige junto a Andrés Irigoyen el film documental Ojos que no ven, cuya temática denuncia la situación oprobiosa de constante violación de derechos en las cárceles argentinas. Mira, el cine documental, francamente, no era parte de lo que vine a buscar cuando llegué a la ciudad de La Plata a hacer periodismo, ¿no? El cine documental llegó después a la vida y fue como parte de una búsqueda. Yo creo que hubo un momento que ubico más cerca de fines de los 90, donde tuve ganas de trabajar con una dinámica y con una profundidad que el periodismo informativo no te permitía, y donde había una lógica de producción que nunca te permitía profundizar demasiado. Sí, por supuesto, ya en esos años había una búsqueda que después siguió. Estoy hablando de los 90 en La Plata, por ejemplo, la desaparición de Miguel Bru, que cuando fue una escuela para los jóvenes periodistas en la ciudad de La Plata, no se hablaba de tortura, de la bonaerense, de los jueces cómplices. Ese fue un hito, también en un camino de cómo se cuentan determinados temas, cómo se investiga, y eso lo pudimos hacer en esos años en el canal de cable, ¿no? Pero había una vuelta de rosca, había una búsqueda, sobre todo de otra agenda. A mí ya me interesaba mucho los temas sociales, me interesaba mucho la agenda de derechos humanos, y sentía que tenía que contar de otra manera, y de ese modo fui llegando al documental. Vamos llegando a la Facultad de Periodismo, ¿no? Esto es el comienzo, quizás. El comienzo de todo en La Plata. Claro, yo vine a La Plata porque quería venir a estudiar a la universidad pública, y la verdad fueron unos años fabulosos, ¿no? Esto está muy distinto que en los años 82, 83, acá, en 44, empezamos la carrera de comunicación. Y fue un tiempo espléndido, ¿no? Porque fueron los años de la primavera democrática, y para nosotros esto fue una escuela de la política, armamos el primer centro de estudiantes, y fueron los años de la primavera del país y también de la primavera de nuestras vidas, ¿no? Fantástico. En el caso del cine documental, tengo una vocación de intervención política, es decir, a mí me interesa un cine que lo invite a hacerse otras preguntas, que lo interpele, que le permita desplazar al menos un poquito la mirada, ¿no? Y me parece que eso es inseparable de un camino más genérico, que tiene que ver con la identidad política que hemos construido y que es construir una sociedad más justa, más solidaria, ¿no? Es el horizonte al que vamos caminando, es la huella que vamos siguiendo detrás de otros luchadores sociales, detrás de otros que han venido atrás pensando cómo el cine o el periodismo puede hacer su aporte en ese camino. Entonces, a mí me empuja eso, ¿no? Me empujan las injusticias, me empujan los gestos de dignidad, me empujan esos rostros rústicos, me empuja la empatía en estas luchas, ¿no? Creo que después de cada uno de estos trabajos, uno es otro de algún modo, ¿no? Y que lo más valioso muchas veces es el proceso, ¿no? Lo que pasó en el medio.
cada una de las películas ha sido parte de un proceso transformador y ojalá hayan sido una herramienta en ese camino, ¿no? En ese camino de construir una sociedad más equitativa, más justa, más sensible, donde seamos capaces de hacer esto. De ver al otro. De ver al otro, de mirar al otro, de mirarlo de verdad, ¿no? Creo que el punto de quiebre y de búsqueda y de afirmación en el cine documental fue con la crisis del 2001, que veníamos trabajando en Villa Itatí, viendo qué estaba pasando con una asociación de cartoneros que había nacido en el momento de la crisis más profunda, donde los que no tenían nada se agruparon en una cooperativa de cartoneros y comenzaban a transitar un camino de dignidad que sentimos el deseo de contar. Fue un aprendizaje en todo sentido, ¿no? Fue la primera experiencia en cine documental, un cine militante. Todo el proceso fue muy alumbrador en todo sentido, en la búsqueda comunicacional, en el deseo de profundizar ese camino, también en darme cuenta de las limitaciones de formación que tenía, ¿no? Que había que confiar en el poder de la imagen, la poesía del relato audiovisual. Había una cantidad de cosas que para mí fueron un aprendizaje en esa película, y ni hablar del aprendizaje humano, ¿no? Me llamo Flore Luis Toribio, tengo 34 años, soy secretario de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí. Desde que comienza el día estamos obligados a buscar por necesidad comida. ¿La historia cuál fue? Un joven cartonero de 15 años asesinado por la bonaerense. Nos alertan de esto fue en el 2001. Cecilia Lee, una monja misionera que es una de las protagonistas del documental, nos pide por favor que les demos una mano para difundir lo que iba a suceder, que era que los cartoneros iban a convertir el sepelio de este joven en una marcha de protesta, yendo desde la villa hasta el cementerio de Avellaneda. Y nosotros fuimos con Andrés Irigoyen a grabar esa secuencia. Y fue para nosotros muy impactante. Sentimos que era una radiografía de algo que estaba pasando y que había que profundizar. Y fuimos muchos meses a ver la cotidiana de la Villa Itatí y de la cooperativa de cartoneros sin cámara, ¿no? Es decir, ahí hubo primero un primer cometido fundamental, que era que el documental era un producto pensado conjuntamente con ellos, porque queríamos concebirlo como una herramienta para la cooperativa de cartoneros. Lo pensábamos no solo como un espejo para contar una experiencia de dignidad extraordinaria, sino que pensábamos que el mismo proceso de realización del documental tenía que ser un proceso que fuera pensado conjuntamente. Y por esa razón, la cooperativa de cartoneros designó a 3 de sus dirigentes, de los más jóvenes, que aprendieron a manejar una cámara, y la primera cámara que entró fue la cámara que operaron ellos. Ahí tiene menos pérdida. Y hay que encerrarlo, hay que encerrarlo. Si cada uno se pone su parte, nosotros podemos salir a flote. Cecilia, traigo el camión porque se va a caer. No, pero acá mira. Graba. Así. Mira, acá está bastante bien. Tengo miedo de eso aquí, de pasar de la pata adentro. Cecilia Lee es una hermana franciscana que está trabajando con nosotros en este proyecto y bueno, es una de las que nos está dando fuerza continuamente para, como quien dice, es el pulmón de la asociación, ¿no? El que parece la madre nuestra, porque si nos tiene que retar nos reta, si nos tiene que... lo siento en el corazón, digamos, y de repente no me sale las palabras para descifrar lo que es. Yo la quiero mucho.
duele que los jóvenes y mujeres, hasta los chicos adolescentes, quieren trabajar. Quiero trabajar. No piden cosas, no piden platas, piden trabajo. 1,5 kilos. Yo a Villa Itatí fui por primera vez en el 88. Yo era estudiante de la carrera de comunicación y para mí ir a hacer un taller de radio comunitaria, eran propaladoras, ¿viste? Las bocinas, ¿no? A Villa Itatí, yo tenía 19 años, fue ver el rostro de la exclusión, de la injusticia. Para mí fue, ¿no? Hablamos de las cosas que conmocionan, bueno, eso fue muy fuerte, ¿no? Y fíjate que volví a Villa Itatí a hacer periodismo. En el 2000 busqué a la monja Cecilia Lee, la grabé en Historias de Vidas en Canal 7. Y después Villa Itatí vuelve en el documental. De alguna manera es como ese pedazo de nuestra injusticia y como ese pedazo también de las luchas y de la dignidad, ese conjunto de milagros y también de pesadillas, ¿no? que uno ve en una villa en nuestro país, siempre estuvo presente. Y después de haber terminado Cartoneros de Villa Itatí, claro, los afectos ahí son muy fuertes, con esa familia, ¿no? En casa hay alguna foto, ahí están esos niños, son los niños que conocí en el 2001-2002, los hermanos del cartonero asesinado, siguen siendo parte de los afectos, son ahijados, vienen a casa, ¿no? Y ahí, bueno, ellos están dando las luchas de este tiempo, ¿no? Y son parte, ¿no? De esa mochila de afectos enormes, ¿no? Lo hablábamos con otra realizadora que hizo un documental sobre la cárcel de mujeres. Estos temas ¿por qué no van que los manden a la cárcel? Pero la situación carcelaria no es un tema visibilizado. ¿Cómo llegaste a Ojos que no ven? Bueno, navegando a contracorriente de esa opinión pública, ¿no? Donde efectivamente o el tema está invisibilizado o en todo caso en el marco de los discursos de mano dura está visibilizado de la peor manera, ¿no? Entonces, ¿qué son las personas que están privadas de su libertad? Son un fotograma amenazante en la tapa de un diario, ¿no? Esos son. Ahora, el abordaje mediático que estigmatiza y que demoniza nunca estira ese fotograma, no lo pone en perspectiva. ¿Qué pasa si lo estiramos? Para atrás, para adelante, si vemos quiénes son, de dónde vienen, cómo fue, qué les pasa. Si le ponemos perspectiva humana. ¿Por qué? Y ese fue uno de los grandes dilemas de Ojos que no ven. Es decir, hay un punto donde en las sociedades contemporáneas, y la Argentina no es la excepción, se impone un discurso de limpieza social. Es decir, hay una porción de la sociedad que sobra, ¿no? Sobra. Son peligrosos, patologizantes para la sociedad. Hay que separarlos, hay que eliminarlos, porque son peligrosos, ¿no? En particular si son jóvenes, si tienen la piel oscura, ¿no? Si vienen de determinados barrios. Entonces no importa lo que pase con ellos. Son irrecuperables. Recuperando, fíjate vos, una categoría que usaron los milicos, ¿no? Para definir a aquellos que eran los delincuentes subversivos en la etapa de la dictadura. También eran aquellos a los que había que eliminar en esta operación macabra de limpieza social. ¿Por qué? Porque eran irrecuperables. Había que eliminarlos. Bueno, hay una especie de resignificación de este mismo concepto con las personas privadas de libertad. Y entonces, digamos, para nosotros, cuando hicimos Ojos que no ven, que veníamos conmocionados porque vimos las cárceles y vos sentías que en una cárcel
las condiciones de detención eran tan crueles que se desdibujaba el límite de lo humano, se desdibujaba. Entonces sentimos que teníamos que hablar de esos irrecuperables y ponerlos en perspectiva humana. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia discursiva para justificar la eliminación es quitarles la dimensión humana, cosificarlos. Entonces, ¿cuál era la primera búsqueda? La primera, la básica, ponerlos en perspectiva de sus historias, devolverles lo básico, nombrarlos como persona humana. Cuando les devolvés su condición de persona, entonces el contraste con las condiciones inhumanas es muy fuerte, y además cuando le devolvés su condición de personas, permitís que el espectador haga alguna clase de empatía. Y la verdad, digamos, a mí me interesa el cine social y el cine político porque a mí me interesa intervenir de algún modo en las conciencias sociales. Es decir, yo no creo que una película cambie nada, Susana, no cambia, no hacen una revolución, pero sensibiliza, abre otras ventanas a la mirada. Es decir, siempre la estrategia comunicacional para mí fue, tratemos de provocar un desplazamiento en la mirada del otro. Esa fue la búsqueda. Uno lo puede lograr, a veces sí, a veces no, pero con ojos que no ven, la búsqueda fue esa. Y para buscar el desplazamiento en la mirada del otro, el punto era la humanización. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolás, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. En 2006, cuando recomienzan los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, el juicio a Echecolás era un juicio histórico, era el segundo después del turco Julián. Era emblemático, de verdad, porque además lo que estaba en juego era un ex comisario de la bonaerense, que fue brazo ejecutor de la represión aquí en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros con Ingrid Yashek, en esos años, ambas compartíamos el espacio del área de comunicación de la Comisión por la Memoria, tuvimos la certeza de que ahí se estaba jugando parte de la historia reciente, fundamental de la Argentina y que había que grabar. Siempre tuvimos esa certeza, había que registrar los juicios. Lo que precipitó el documental fue la desaparición de Julio López, uno de los testigos en ese juicio. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Cuando desaparece López, nosotros sentimos que tenemos que darnos una estrategia para rápidamente montar segmentos significativos del juicio y construir un documental que fuera parte de la búsqueda de Julio López. Chicha Mariani era un personaje emblemático que tenía que estar. Ahí apareció Nilda Loy, porque el relato de Nilda Loy era un relato fundante para entender la lógica del circuito Camps, que era el circuito que aparecía comprometido en el juicio. Y por supuesto el tercer testimonio, naturalmente, el que nos conmocionó a todos, el que veíamos en los canales cuando se produjo la desaparición y que era el testimonio que nosotros habíamos grabado, era el de Julio López. Y fue, yo te diría, la historia ahí de Julio López fue para nosotros especialmente, fue fuerte por todo, ¿no? Primero porque cuando la profundizabas, comprendías por qué él tenía esa pulsión tan fuerte de testimoniar, por qué necesitaba testimoniar. Él estaba esperando, estuvo esperando ansiosamente el momento de testimoniar. El día 5 aparece
eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, 2, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. A la noche llegó toda la patota. Primero los agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, el único de nosotros que puede salir sos vos. Me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decile, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice, de parte mía. Tranquilícese, si usted quiere que interrumpamos... No, siga. Tómese su tiempo, no tenemos ningún apuro. Deme un poquito. Eso es lo que me dolió. No lo puedo tenerla. Y al mismo tiempo tenías el problema, entre comillas, de que López había desaparecido. Sí, ese fue un dilema enorme para nosotros, porque cómo construir un documental que fuera herramienta para la búsqueda, pero que al mismo tiempo no terminara funcionando como una suerte de boomerang hacia los procesos de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Había desaparecido un testigo. Eso era muy fuerte, ¿no? Digo, por supuesto, la intencionalidad de esa desaparición era, y de la cantidad de amenazas, ¿no? Recordemos que fue la desaparición de López y fue un momento donde hubo amenazas a periodistas, jueces, ¿no? No estamos ante una simple sumatoria de crímenes. El señor Echecolás fue parte de un plan de exterminio sistemático. Acá en casa sonó mi teléfono con amenazas horribles en el mismo momento que yo iba a encontrarme con Raúl, con el hijo de López. En el mismo momento, para darnos cuenta que no era un loquito que estaba hablando de un teléfono público, sino que acá estábamos hablando de los sótanos del Estado que seguían todavía con las lógicas de la dictadura, ¿no? Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Entonces digo, se creó un clima de mucho miedo, se pretendía crear ese clima para desalentar los juicios. Entonces, ¿cómo nosotros lográbamos ese equilibrio? ¿Cómo nosotros lográbamos construir un documental que afianzara y siguiera empujando los juicios, la verdad, la memoria, con un testigo desaparecido? Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. Y de alguna manera sentimos que parte de la respuesta estaba en profundizar la historia del propio López, en entender por qué era vital para Julio dar testimonio. ¿Por qué Julio estuvo esperando 30 años para dar testimonio, ¿no? Y cómo esa verdad de López fue reparadora también para otros, como para Mariana, ¿no? que pudo ponerle un cierre a su historia, la familia del Orto, ¿no? Pero fue un dilema, ¿no? Por eso la historia de López también fue acompañada por esas otras dos, la de Chicha y la de Nilda Loy. Podía desembocar también en atemorizar a futuros testigos. Bueno, claro. Hay que tener el coraje de sentarse ahí a testimoniar también, ¿no? Exactamente, ese era el gran dilema, y aunque el documental terminara con la condena de Echecolás, terminaba con el ¿Dónde está Julio? Y terminaba con ese sabor amargo, pero también con esa constatación
que me parece significó para la Argentina y para todo el movimiento de derechos humanos la desaparición de López, que había algo del pasado que no había pasado. Ana Zanotti nació en 1952 en Leones, Córdoba, aunque desarrolló toda su actividad documentalista en la provincia de Misiones. Es documentalista y antropóloga social. Realizó entre 1998 y 2002 la serie documental Escenas de la vida en el borde, que relata 4 particulares encuentros interculturales en una región de bordes trinacionales. Mixtura de vida, seguir siendo, un paso con la historia y la creación. Durante los 2000 incursionó en el video participativo, trabajando en varios proyectos que priorizaban ese abordaje. Actualmente está completando la postproducción del largometraje documental Hasta la semana que viene, un relato que intenta entrelazar experiencias de mujeres integrantes del movimiento de Ferias Francas de Misiones, alternativa sociocultural y económica generada desde los propios pequeños productores rurales ante la situación de crisis extrema y exclusión en la Argentina de las últimas décadas. Misiones, Ruinas de San Ignacio, tu tierra por adopción. Vos comenzaste tu vida en Córdoba. Bueno, mira, pasó bastante tiempo. Yo vine acá cuando tenía 27 años más o menos. Y a mí el hecho de estar aquí me significó entrar en contacto con la antropología, entrar en contacto con todo esto, el espacio de frontera que es vivir en esta zona trinacional. Y unos años después, 4 o 5 años después, entrar en contacto con lo audiovisual, ¿no? Alrededor del género documental, en principio, donde pude caminar un poco esa primera convergencia de la investigación social y aprender las tecnologías audiovisuales. En el medio de un proceso educativo, el primero, pionero en el país, que fue un sistema de teleeducación. Y bueno, eso fue un experimento donde nos juntamos gente desde distintas procedencias, había gente de cine también. Entonces es como que fuimos todos aprendiendo y transmitiéndonos lo que sabíamos hacer y construyendo una manera de producir documentales ahí. En la misma localización en la que estamos te muestra cómo este espacio que hoy tiene fronteras, de que tenemos el río Paraná dividiendo con Paraguay y el río Uruguay dividiendo con Brasil, era una misma región. O sea, lo podés ver en este sistema jesuítico, que eran 30 pueblos en toda esta misma región. Las fronteras que hoy están marcadas como líneas no lo estaban en la memoria histórica, cultural de los pueblos. Si volvés más atrás del tiempo jesuítico, tenías poblamiento aborigen común en todo este espacio. O sea, aquí la frontera no corta, la frontera es una manera de unir la región. La frontera está, pero la gente se siente mucho más afín, te diría, que con el resto de Argentina, con los países vecinos, ¿no? Como que se armó un espacio de interculturalidad donde es muy dinámico. Entonces, para mí este tema de vivir en una zona donde todo cambiaba, diferente de donde yo vivía en Córdoba, que era la zona más pampeana, ¿no? La pampa agrícola,
donde todo era muy parecido. Entonces creo que eso tiene que haber tenido bastante que ver en que esto se haya transformado un poco en mi búsqueda audiovisual, documental. Yo comencé esto de buscar cómo producir documental en el marco de esta experiencia educativa, teleeducativa, de que te hablaba. Por los años 90 voy de a poco incorporando también la faz de realización independiente. Entonces hay un momento en que el Instituto de Cine Nacional incorpora el primer llamado que se hizo para producir material desde las provincias. Y bueno, ahí yo presenté este proyecto de vivir en los bordes. Entonces se llamó Escenas de la vida en el borde y ahí tomamos un borde de tipo natural, o sea, nosotros en la naturaleza, si Misiones es una cosa muy atractiva, lo natural, y entonces en este pequeño documental, que más había una ficción y un abordaje poético, trabajamos con las memorias del fuego del querido Eduardo Galeano. En medio de un sueño, el padre de los indios vislumbró una neblina fulgurante. En aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos, pájaros y serpientes. El padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento. La sacó del sueño y la mezcló con tierra. Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa. En el torbellino de espuma se alzó la selva. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago. Dejó sin rabo a los sapos y a los hombres. ¿Abuela, ya queda el río? Vamos derecho. Y después se cansó. No te vayas a apurar. En otro de estos cortos abordamos el tema de la diversidad étnica, y ahí sí tomamos las comunidades Mbá guaraní, que existen, por suerte, es nuestro tesoro, aunque por ahí no se lo aprecia como se debería, aquí en la provincia. Entonces ahí tomamos ese borde indio blanco, ahí desarrollamos en el corto que se llamó Seguir Siendo. El pueblo nuestro se llama Mbá. Me gusta hablar más de los Mbá porque guaraní viene después de la llegada de los españoles. Mbá significa nuestro estilo, nuestra cultura. Mbá. El arroyo que pasa acá muy cerquita nuestros se llama Cuñapirú. Significa una mujercita delgada, no flaca, sino delgada, delgadita. Que es una diosa para nosotros. Diosa de los ríos, o de los arroyos, o de los lugares. Y por eso siguió viviendo desde muchos años atrás, en esta parte. En todos los lugares donde vive los Mbá, es el lugar histórico para nosotros. Pero hoy día no podemos habitar en ese lugar por la presión de los blancos, o ya los blancos no permiten, como si fuera de ellos la tierra, o el bosque, o el río. Éramos muchos. Éramos miles y miles de Mbá. En tercer corto tomó la cuestión de la frontera del río Paraná entre Misiones y Paraguay. Y se llamó Un Paso con Historia, donde tomamos lo que acá se llama el paso, el cruce de la frontera,
desde mujeres que desde que comenzó esta ciudad y la ciudad de enfrente, Encarnación, están atravesando diariamente para vender mercaderías, para vender alimentos más que nada. Pero bueno, se agrega siempre algún otro elemento que está más rozando de la ilegalidad, como puede ser cigarrillos o licor y así, muy en escala mínima, porque ellas mismas se llaman la hormiguera. ¿Sí? Yo trabajo acá en el Paso, trabajo de pasera. Trabajé en El Paso como obrera hormiguera. Le dicen la hormiguita, ¿no? La gente que trae en la canasta, verdura, fruta. Yo trabajé 48 años en pasera. Yo también trabajo en El Paso. Sí. Ese es mi oficio. Este trabajo empezó hace mucho tiempo. Yo digo que por lo menos desde que hay 2 ciudades acá. Una enfrente de la otra. Son 2 ciudades. También 2 países. Cada uno con sus cosas. Yo vivo del lado de acá. Encarnación. Es una ciudad chica, donde todavía nos conocemos todos. Un poco desordenada, no vamos a decir que no. Sobre todo en las calles cerca del río. Nosotros le decimos zona baja. Ahí podés comprar lo que querés. Señora, ¿qué puede ser? ¿Pasa a mirar alguna fragancia? Cruzo todos los días hasta Posada. Al otro lado del río. Más organizada, más moderna, más elegante. Capté. En el centro. Pero apenas que te vas un poquito más lejos, demasiado que nos parecemos, mi reina. Porque aunque sean de países distintos, estas 2 ciudades van creciendo juntas. Y nosotros que todos los días caminamos por los 2 lados, sabemos muy bien que es así. Y un último se llamó Mistura de Vida, y ahí tomamos el borde entre Misiones y Brasil, en la costa del río Uruguay. Allí el sonido propio, la sonoridad del lugar es el portuñol. Es esa mistura, por eso también le llamamos mistura de vida, en la mezcla de las vidas, entre las cuales hay un río, pero ese río no detiene para nada el ida y vuelta, el reencuentro familiar. Sucede como un espacio así de frontera, muy particular. Sonido, el portuñol, la mezcla de portugués y castellano, mezclado con también idiomas de la inmigración. Aquí ha venido mucha inmigración de diversos orígenes de ultramar, te voy a decir, más allá de la inmigración de los países fronterizos y del resto del país como sea. A la gente le gusta dividir. Tener las cosas bien separadas. Por ejemplo, el tiempo. Él va pasando. Claridad, oscuridad y claridad de nuevo, uno atrás del otro. Pero nosotros lo dividimos.
A la oscuridad le llamamos noche y a claridad día. Y después le ponemos nombres, números. Lunes 23, 14 horas 45 minutos. Pero el tiempo nada sabe de eso. Él solo sabe seguir. Hasta acá es una cosa, desde allá es otra cosa. Pero la vida no es así. No se deja agarrar tan fácil. Dice el mapa. De un lado, Argentina. Del otro, Brasil. Y yo, Cristino, habitante de la frontera. Oh. Tiempo después, y te hablo ya de los 2000, que también llegó a ser una perspectiva que se incorporó desde el documental, desde la ficción y esto, el de incorporar también al sujeto, que es siendo filmado, de quien vas a conocer su forma de vida o su lucha, en fin, lo que sea, se incorpora también como un sujeto activo en la realización. Entonces, hablar de un video más de tipo participativo, construido en conjunto, esa es una perspectiva que en este último tiempo trabajé bastante más. Sigue ya con esta perspectiva mixta de fronteras atravesadas, que es nuestra visión de un proceso social y cultural muy importante que está teniendo lugar en Misiones, que empezó a mitad de los 90, y que es el sistema de lo que hoy se llama las ferias francas de Misiones. Es un sistema que comenzó desde la base, comenzó desde 6 familias rurales que vieron que en Brasil, en los pueblos de la frontera, usaban ese sistema y les permitía no dejar su chacra y a la vez incorporar un poco más de recursos económicos que desde la venta de sus productos no lo lograban. Y la mayoría de las familias aquí debían dejar ese espacio e irse a la ciudad a vivir de la basura, prácticamente. Entonces, es plena época neoliberal, del más crudo neoliberalismo, en el año 95. Y bueno, estas familias que se apoyaron en el trabajo de los años 70 de las ligas agrarias, ¿sí? De la zona del NEA, que fueron muy fuertes, muy importantes, algunos sobrevivientes de aquella terrible época de dictadura, que quedaron viviendo acá, también trabajaron a la par, y de 6 familias en el año 95, a la semana siguiente ya eran 12 familias, y hoy son más de 4.000. Es un sistema que itinera, o sea, se va de lo rural, es de atravesar fronteras, sale de su mundo de siempre y va a la ciudad a vender eso que ellos hacen, es sobrevivir sin dejar de ser. Y bueno, dentro del sistema, que fue creciendo, como te digo, en estos 20 años, a mí me interesó ver qué pasa con la mujer ahí adentro, la mujer rural, esa mujer tan sufrida, tan abnegada, tan trabajadora, que trabaja en la chacra, que sabe carpir, sabe plantar, sabe hacer todo lo que hace su hombre también, los hijos que también ayudan, y ella además cría a los hijos, sostiene la unidad familiar, y ahora se transformó en el pilar que maneja esa relación con la ciudad, ¿no? O sea, tuvo que aprender también a hacer en ese sentido, cómo gestionar un sistema que ya está formado son cerca de 70 ferias en este momento, en toda la provincia. Todo eso sucede el fin de semana, un día de la semana, o el sábado o el domingo, la unidad familiar o la mujer, depende de los lugares, se va a vender y se produce toda otra cosa que para ella le significó un aprendizaje, una revalorización.
Y lo que hicimos fue comenzar todo este proceso con un taller de capacitación audiovisual en el manejo de una pequeña camarita. Y ahí fueron mujeres desde distintas ferias, 22, que aprendieron a manejar. Entonces, la película está formada por el cruce de estas miradas. Son sus propios puntos de vista con el tiempo que quedaron con esa cámara en su unidad productiva, 15 días más o menos. Y bueno, tenemos 40 horas que produjeron ellas ahí y tenemos unas 70 horas que produjimos nosotros en el equipo, dentro de las cuales unas 20 corresponden a todo el desarrollo del taller. Entonces, la película es el ida y vuelta entre todas esas formas de contar las cosas y las formas de aprender a contar en el caso de la tecnología, el uso de esta cámara. Fue hermoso recibir esas pilas de cassettes grabados, donde ellos, bueno, cuentan mientras van por el caminito con su carro de bueyes y van a la casa de la mamá para ver, para buscar determinadas verduritas que van a llegar el sábado y así. Pero aquí tenés otra perspectiva desde adentro que, bueno, está interesante. Y mi tarea acá de documentalista, de encontrar y armar un relato, una narrativa de tanta diversidad, es bastante difícil, como te imaginas, pero no es imposible y cada día empieza de una manera y termina. Yo no sé cómo va a quedar la película terminada, es parte de esa sorpresa y bueno, ahí estamos. ¿Esto que vas a mostrarme qué es? Mira, esto es una especie de avance, llamémosle así, de este documental hasta la semana que viene, que tiene que ver con las miradas de las mujeres y las miradas nuestras, contando las ferias francas. Es un... Después tengo que hacer mi actividad acá en la casa también, como por ejemplo juntando la ropa. Las mujeres hacemos muchas cosas. Cuando me sobra tiempo libre también escribo cuando estoy descansando, cuando tomo mate. Me gusta escribir lo que hago, lo que siento. Y así dejar recuerdos por lo menos. Y hay que cocinar, hay que hacer pan, cosechar las verduras. Bueno, así como Vicenta, mirá, hay unos personajes, dejémosle ahí que nos acompañen mientras charlamos. Exactamente. Ahí está. Bella persona. Bellas personas porque tienen esa fuerza, ¿no?, de lo que hacen siempre y lo cuentan desde su propia vivencia. Ella planta stevia, eso es a lo que se dedica. Tiene un viverito y trabaja con stevia, esta manera de producir algo dulce, muy ligado a lo guaraní. Acá le llaman el caje. Y a mí me pareció que ella es tan dulce como esa hierba, que es lo que ella hace y lleva a vender. Claro. Y bueno, y después nos mostró su poema y dentro de eso fuimos construyendo retacitos en relación a las mujeres y sus experiencias y cómo ellas lo cuentan. Y bueno, ahí está, a la espera, ya está cerca de estar completa. ¿Todavía estás trabajando en este proyecto? Sí, estoy trabajando desde hace bastante tiempo y calculo que para agosto ya poder darle un cierre. Nunca es posible darle un cierre porque es enorme, inagotable, pero ahí la idea es dejarlo ya para poder compartirlo. Pero a mí me gusta, como decirte, contar el poder que tiene lo pequeño. Así, ¿no? Es esa cosa chiquitita que se repite todos los días y que de alguna manera en el hecho de que persiste tiene una fuerza de resistencia impresionante. A veces uno dice, ay, pero no hay algo, un movimiento social que cristalice de manera explosiva. Los hay, obviamente. Tal vez en estos espacios no es lo mismo que en los espacios urbanos grandes, donde la cosa ya llega a niveles donde debe explotar o debe, así, bueno. Aquí la manifestación de la resistencia es en lo cotidiano, es mi punto de vista. A partir de eso, ahí hay un pequeño fragmento que también lo transformamos en una especie de avance, donde nosotros llegamos y se estaba produciendo la cuestión de ese registro participativo. Bueno. Dale. Mientras tanto que no producen mucha fruta, se puede aprovechar la tierra.
Estos acá son plantines de familia que le dicen. Es una especie, mire qué hermosa que es. Con un poquito que plantado en las bolsas y rinde un montón. Aparte muy sano. Este acá es el ajo menudo. El ajito común que cabezotas grandotas que da. La planta de yuyu, ¿dónde está? La planta de yuyu. Maravillosa cómo habla de las plantas como si fueran personas amigas de ella, ¿no? Exactamente, todo Ella personalizado. crece, Sí. Ella rinde muy bien. Sí. Ella da como una familia de dedos. Claro. Son esas metáforas, ¿no es cierto?, que vienen desde la manera de relacionarse con la tierra de ellos. Ellos han estado siempre en relación con esto. Y este sistema nuevo que las saca de la tierra por un rato, por un día, y las lleva a lo urbano, urbano mínimo, urbano más grande, la capital o una ciudad chiquitita, y bueno, enfrentan esa frontera, cruzan otra vez ese borde y vuelven a lo suyo. Y vuelven fortalecidos, no solamente desde lo económico, porque han logrado vender, sino en el valor, en ver que lo que ellos hacen sirve, es apreciado por otros, y bueno, toda esa cosa que sabemos que nos pasa en la vida, ¿no?, que queremos y encontrarse encontrar. con una comunidad o un conjunto de personas que está atravesando lo mismo, ¿no? Bueno, la fuerza que da el ver que la situación no es única. Entonces, eso, lo colectivo que tiene este fenómeno es interesantísimo. Y ese es uno de los ejes también que ojalá que en este relato audiovisual pueda mostrarse como mirada al menos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahora acompañamos unos amigos que están haciendo una película sobre mujeres documentalistas en el país. Entonces me tocó estar de este lado. Con Camila No lo sabe. Miércoles creo que trabaja Santa Cruz, eso es lo que no sabía si. Bueno, ahí pronto vamos a tener un adelanto. Pero con paciencia. Bueno, nos vamos viendo. El sábado a la tarde no verá abierta. El sábado a la tarde no, viernes, sábado y domingo. Después yo te aviso cuando veas un horario para que estés ahí. Da gaita do Sapuca se arrastava as alpargatas lá na costa do Uruguai. Gira as faceiras com jeito provocador, vão saranteando e é um convite para o amor. Levanta a poeira do sarandeio das chuvas, descendo a querosene com cheiro de brilhantina.